Porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. En nuestro diario vivir convivimos con infinidad de noticias y acontecimientos que nos asombran. Nos asombran los avances de la ciencia, nos asombran los avances de la medicina, incluso nos asombran los avances de los tiempos, cómo transcurren las décadas y cómo cambian también las realidades de vida de una generación a otra. Y sin dudas que todos esos acontecimientos a Dios no le extrañan para nada, porque Él está al tanto de todos ellos. Ahora, si hay algo que sí asombra a Dios, incluso tenemos relatos de ello, es nuestra fe. ¿Te habías preguntado alguna vez si tu fe puede asombrar al mismísimo Jesús? Ese es el tema que tenemos para este programa en La Vanguardia. Sean todos bienvenidos. Nos encontramos nuevamente con el pastor Alejandro Las para hablar de este apasionante tema, una fe que asombra a Jesús. Ya venimos. Estás escuchando La Vanguardia. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como La Vanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Le damos la bienvenida a un nuevo programa y un programa muy especial de La Vanguardia, porque mientras entramos a la palabra de Dios, sin duda van a estar de acuerdo conmigo, no podemos salir muchas veces, ¿no? Empezamos a entrar a aguas profundas y estas aguas nos llevan a llegar a lugares donde no pensábamos que íbamos a llegar. Y con este tema ha sido lo mismo y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado, que estos disparadores, sabemos que podemos ir mucho más profundo en estos temas, pero la idea es generar ese disparador que genere también dentro de la comunidad de la fe, dentro de las iglesias, entre hermanos, entre amigos, en un mate, en un café, en algo que quieran compartir, los lleve a ahondar más en ellos, ¿no? Y no me encuentro solo, como ustedes saben que en La Vanguardia siempre tratamos de estar acompañados, nos tenemos los unos a los otros. Me acompaña una vez más el pastor Alejandro Las. Alejandro, un gusto que estés con nosotros nuevamente hoy. Hola, buenas noches David y saludos para toda la audiencia de La Vanguardia, un placer para mí también estar nuevamente. Esperemos cerrar con un broche de oro. Sin duda es que traemos un tema muy interesante, un tema que en lo personal a mí me desafía mucho, me mueve el corazón y me lleva a cuestionarme y a ver en qué tengo que cambiar para poder tener una fe que asombra a Jesús, que ese es el título de este capítulo, ¿no? Contar una infidencia, capaz, algo que a mí me da mucha gracia, te lo voy a contar acá, mi tía lo sabe, mi tía también es una hermana que se congrega en la iglesia, hace muchos años en la iglesia donde pastorea en Ciudad de la Costa, Faro de la Costa, Alejandro Las. Una destacada sierva del Señor. Bueno, un saludo para ella que nos debe estar escuchando, que también gestionó esta producción, me dijo hablarle, escribirle, que él va a estar. Así que bueno, los méritos para ella por lograr también que esto se dé. Pero yo siempre tengo la manía o el recurso cuando digo Alejandro Las, el pastor Alejandro Las. Y cuando veo que la persona no te saca o te saca a algún lado pero no le convence, le digo, fue el traductor de Nick Vujicic cuando vino acá al Uruguay en el año 2013. Y ahí la mayoría me dice, el traductor de Nick. Y a mí me da mucha gracia porque tranquilamente, mirá que sin mentirte,
te digo acá en el programa que lo he dicho muchas veces, así que puedes agregar a tu currículum traductor de Nick Vujicic. Bien, perfecto. Así que bueno, luego de comentarte eso, preguntarte y preguntarles a nuestros amigos, para entrar en tema, hacernos las siguientes preguntas, ¿no? Una fe que asombra a Jesús, ¿por dónde vamos a ir? ¿A Jesús le daba miedo algo? ¿Lo sorprendía? ¿Lo tomaba algo por sorpresa? Podemos hacernos estas preguntas. ¿Y qué hay de la fe que se encontraba por ahí? Sin duda la expresión que mejor aplica es asombro, pero a lo que nos debe dar miedo todo esto es a nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros si le sorprende a Dios nuestra fe? Tenemos innumerables ejemplos, Alejandro, que valen la pena comentar, y vamos a comentarlos rápidamente para luego meditar y ver qué sensaciones te deja cada uno, ¿no? Tenemos la mujer que padecía de una hemorragia constante durante 12 años, que está en Mateo capítulo 9, y encontramos la historia desde el versículo 18 al 22. Jesús le dice, delante de todos, tu fe te ha salvado, para sorpresa de los discípulos también. El centurión, creyendo que con tan solo las palabras de Jesús, sin importar dónde estaría el enfermo, sería sanado. Esto está en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y la expresión de Jesús que nos deja esta historia, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilló. Dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Las entrañables amigas de Jesús, que también estuvimos hablando de ellas, ¿no? Marta y María, las hermanas de Lázaro, y la resurrección de su hermano. ¿Qué capítulo? Capítulo 11 de Juan, versículos 38 al 44. Con otra frase que Jesús le deja a Marta, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Qué pregunta! También tenemos la mujer cananea, con una hija endemoniada, y una postura bastante fría, a primera vista podríamos decir, de Jesús. Mateo 15, versículos 21 al 28 es donde podemos encontrar esta historia. Y leemos que para sorpresa de los presentes también nos regalan el siguiente diálogo. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, que caen de la mesa de sus amos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Querido Alejandro, luego de ver estos hermosos ejemplos de fe que asombran al mismísimo Señor, ¿qué te parece que sorprende en verdad a Jesús al tener fe? Si tenemos esa fe todos, ¿por qué destaca en estos casos? ¿No? Sin duda se encontró gente con fe, pero hay, si se quiere, un destaque ante ellos, ¿no? Dios los destaca y también para que eso nos quede a nosotros, ¿no? Sin duda que está en su palabra y tiene un porqué. Sí, exactamente. Creo que se destaca porque lo otro queda a un nivel muy superficial, en el mínimo indispensable o por debajo de la línea de lo indispensable. Entonces me parece que ya en aquella época se vivía en una época donde lo que debería ser normal era extraordinario y lo que debería ser extraordinario era la normalidad. Claro. En otro caso, por ejemplo, más adelante en el libro de Hechos, cuando Bernabé recibe una heredad y la presenta, era una cosa, si se quiere, normal, pero lo normal pasó a ser como una cosa excepcional. Aunque ya en ese momento todos los discípulos, unos capítulos atrás, decían, nadie decía ser suyo nada. Entonces, eso debería ser la normalidad. Pero cuando la normalidad pasa a ser una cosa excepcional, entonces asombra un poco. Por ejemplo, alguien está congregándose y está siendo muy fiel en la asistencia y llega temprano y está sirviendo y se dispone a, no sé, a ser útil en las cosas que el Señor le da, y de repente alguien comenta, ¿cómo anda fulano? Anda volando. Y uno dice, en realidad es lo normal, todos deberíamos hacer así. El promedio debería ser así. Pero como está todo 3 o 4 escalones para abajo, entonces pasa a ser algo anormal, algo que tenemos que realmente ponderar. Y hace bien, digamos, el Señor en ponderarlo y en quedar asombrado, porque cuando una cosa sale de la normalidad,
Entonces hay que destacarlo, y al destacarlo, entonces es un incentivo para que otros sigan esa huella, para que no quede ahí como una cosa, un cometa que apareció una vez en la historia, sino que sea más bien un sol que sale todos los días, que lo vemos a cada rato. Estos casos son absolutamente espectaculares, todos ellos. Daría para estar hablando muchos minutos de estos casos. Para comentar un poquito uno de ellos, el de la mujer sirofenicia que se acercó al Señor y le ruega, y el Señor le responde algo que quizás hoy día podría haber sido considerado como una grosería. Claro. En esta época donde no se le puede dar un insulto a alguien o decir cosas que ahora, bueno, las sacamos del diccionario, hemos cambiado las palabras, etcétera. Tendríamos que cambiar canciones, no sé, un montón de cosas. Claro. Pero bueno, en esta época donde somos tan moralistas para ciertas cosas y por otro lado somos tan corruptos y tan asesinos, legalizando muchas veces los homicidios y haciendo la vista gorda sobre cosas que son realmente profundas. Tenemos esa fachada moralista tan característica nuestra, ¿no? Pero el Señor le dice una cosa, que a la mujer la trata en cierta forma como un perrillo, como un perrito. No está bien que le dé el pan de los hijos a los perritos. Entonces, acá en esta época donde hay hipersensibilidades hoy día, una con respecto a la parte sexual, al género, digamos, y después con respecto a lo que es adjetivos peyorativos o no sé, que no puedan caer como algo muy agradable, el Señor separa los pedales y usa las dos cosas, va totalmente contra la corriente y le dice a la mujer que no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. La mujer podría haber reaccionado mal. De hecho, ya me imagino y puedo hacerme la historia con gente que sé que por mucho menos que eso estaría haciendo una demanda, una denuncia, un juicio. Pero la mujer no reacciona así. La mujer toma eso y se humilla delante del Señor y le retruca, pero en una buena forma. Porque a veces está bien que tengamos diálogos con el Señor en los cuales le vamos a pedir algo y el Señor a veces como que nos prueba con lo que dice. Claro. Y sale con una respuesta que nosotros no la veíamos venir. Pero no desistió, no se dio la vuelta y se fue. Esta era una mujer de fe, una fe que asombraba. Otro se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido, hubiera agarrado el micrófono y se hubiera ido a los diarios a hacer una denuncia, a escrachar al Señor por lo que había dicho. El joven rico, por ejemplo, me haces pensar. Sí. Se dio media vuelta y se fue. Sí, la podría haber peleado, podría haber quedado ahí. Era el mejor negocio, o sea, era una persona que vivía para la plata, que para él la plata era fundamental. Y en realidad el Señor le propone el mejor negocio de su vida. Claro. Invertí acá y tenés mucho más para toda la eternidad. Qué mejor negocio que se querés. Pero él no. Insólitamente, ¿no? Vivía para la plata, pero finalmente ni siquiera eso lo ayudó a hacer una mejor inversión. Y en este caso, esta mujer también recibe algo que no lo esperaba, pero no se va, no se da la media vuelta y se va, sino que sigue suplicando, sigue pidiendo. Y dice, sí, pero aún los perrillos reciben lo que cae. Claro. Unas migajas le servían. Sí. Sin Entonces, duda. esta mujer estaba demostrando su tenacidad, porque la fe es tenacidad. La fe no significa que no va a tener obstáculos. La fe no ignora el obstáculo, no ignora la dificultad, no ignora el enemigo. David, lleno de fe, va a pelear con Goliat. No, la fe nunca ignora que hay un gigante para derribar. La fe lo que dice es que creo que el que está en mí es mucho más grande que el que está ahí afuera. Claro. Eso es la fe, pero no es ignorar que hay alguien afuera. No, como algunos dicen, el diablo es un enemigo derrotado, ya está, y lo ignoramos. La Escritura en ningún momento nos dice ignoren al diablo. Negacionismo, dice, ¿no? Claro, resistan al diablo, sí. Y esta mujer, entonces con esa fe que persevera, un poco le retruca en buena forma al Señor. Y el Señor le contesta. Me parece buenísimo esto, esa fe que asombra al Señor. Lo mismo el centurión, una persona que sabe dar órdenes, pero a la vez también quien sabe dar órdenes seguramente sabe estar bajo órdenes. Porque vos no podés llegar a ser un buen líder si no sos alguien que sabe ser liderado. Y esta persona se ve que cumplía
ambas cosas. Sabía ser liderado y sabía liderar. Y en esa cadena de mando donde estaba, sabía que el Señor estaba en la cúspide de la cadena. Entonces dice, no hace falta ni que te muevas. No es que no quisiera que fuera. Lo que pasa es que seguramente él sabía que el Señor no podía entrar en la casa de un gentil, porque él era judío y de acuerdo a la ley eso no quedaba bien. Entonces por eso dice, no soy digno, no, yo no podría. Cuando en realidad hay gente que, como tiene algunos galardones colocados en su hombro, parece que el evangelio le tiene que ser servido en bandeja, ¿no? Como que hay que ir a verlo, hay que entrar en la agenda de él. Claro. Como que ellos están allá arriba y el evangelio está por allá abajo. Y la verdad es que es todo diferente. Y lo tenía bien entendido. No es que él estaba allá arriba y le hacía un favor al Señor al ir a verlo. Es todo lo contrario. Él estaba por allá abajo y el Señor le hacía un favor en recibirlo. Y no solo lo recibió, sino que quiso ir hasta ahí. Él dijo, pero yo con esto ya me alcanza. Con que digas una palabra ya está, es suficiente. Claro. Y qué bueno es esta fe que está en el seno de una nación que supuestamente debería ser la nación de la fe, porque es la nación donde recibieron la palabra de Dios, donde estaban los profetas, donde estaba el Señor mismo, donde venía el Mesías, y el Señor le dice, en tu Israel no he encontrado fe como esta. Tremendo. Y también nos lleva a la reflexión a nosotros, porque el Señor también opina sobre nuestra fe. ¿Qué tendrá que decir de nuestra fe? Nuestra fe es una fe que tiene la osadía de ir a pedir algo que de repente en otros lugares no hemos ido a pedir. El otro día mencionaba nuestra cultura, que tristemente es una cultura, o sea, tenemos muchas virtudes, tenemos muchas cosas lindísimas. Yo amo a mi país, amo este lugar. El Señor me puso acá y mientras yo esté acá es porque es la voluntad del Señor. Si otro día estuviera en otro lado, bueno, lo entenderé como una cosa de Dios, pero amo este lugar, amo esta tierra, nací acá, me crié acá, etc. He tenido la oportunidad de estar en otros lados, pero amo todo esto. No por amar a mi nación dejo de ver algunas cosas que son malas. Claro. Entonces, este es un país que la gente tiene como una alergia muy profunda a ir a la iglesia. No me refiero a los que nacieron, son hijos de creyentes, etc., sino me refiero al general de la gente, ¿no? Hay gente que no ha pisado una iglesia, pero sí ha estado en el tarot, ha estado en las macumbas, ha estado en el mes de febrero ahí en la playa ofreciendo cosas a diferentes entidades. Hay gente que ha estado en los casinos, en los bares, en la droga. Y hacemos un cúmulo de personas que golpean un montón de puertas y que jamás se animan a golpear la puerta del trono de Dios. Claro. Y esta mujer, que venía de otra cultura, que seguramente también estaba acostumbrada a golpear, a hacer sacrificios, a otras cosas, tuvo la osadía de venir ante el Señor. Y vino al Señor y se postró, y entonces ahí pide algo. Y eso me parece que es una cosa que nosotros tenemos que emular, es una cosa que al Señor le gusta. De hecho, el Señor nos alienta a que clamemos, no solamente que pidamos. Muchas veces nos dice, rueguen, dice, rueguen y clamen. Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, esa osadía de la fe que asombra al Señor. Cuando parece que está todo perdido, que está todo en un deslizadero hacia un cierto lugar y de repente hay gente de fe que se para clamar y para pedir que algo diferente suceda. Bueno, me parece que eso definitivamente asombra al Señor. Este hijo se le iba a morir y a veces tenemos que estar en algunas situaciones así difíciles y límites como para que nos arriesguemos, perdido por perdido, pero a veces no tenemos que estar ahí en una situación de perdido por perdido. A veces basta solamente con saber que el Señor está ahí y que está dispuesto a recibirnos y está dispuesto a escucharnos y que seguramente su respuesta va a ser muy superior a lo que nosotros esperábamos. Porque suele ser así. Suele ser que nosotros venimos por algo y el Señor nos termina dando 1000 cosas más de lo que nosotros esperábamos. Porque así es Él y así nos ama. Así que bueno, esta fe que asombra está al alcance de nosotros. ¿Y cómo podemos generarla? Me parece a mí que la fe se genera en base a lo que es el conocimiento. Un ingrediente muy importante de la fe es conocer el objeto de la fe. La fe es como un banco de 3 patas, ¿no? Tiene
un objeto, yo tengo que creer en algo. Ahora estoy sentado en una silla, muy cómoda acá que me han puesto en el estudio, estoy muy agradecido. Estoy tomando agua que me han servido. Bueno, vamos a decir que el objeto de mi fe es el agua. Yo la tomé porque creía que era agua que estaba bien. Hoy día que el agua puede estar salada porque puede ser de la canilla. Acá en Uruguay, ¿no? Sí, pero no, está bien. Y el objeto es el agua y la tomé y creí en ese objeto. Y en base a eso la ingerí y estaba muy bien. Entonces también es el objeto, el conocimiento del objeto y a la vez la acción. La acción de que yo tengo que estar demostrando con mis hechos que estoy creyendo en el objeto. Y el conocimiento puede ir creciendo. Yo puedo ir conociendo cada vez más, de modo tal que puedo estar confiando más y puedo estar haciendo más cosas con la misma materia prima. Porque, digamos, es como desarrollar la fe, es como que quizás nosotros somos músicos y hemos tocado el piano, vamos a decir un piano recto, que teníamos, íbamos a la casa de doña Clotilde y ahí tomábamos clase de solfeo y de piano en el piano recto. Después un día en nuestra casa nuestro padre compró un piano recto, genial. Pero un día vino alguien, son épocas más modernas, y nos regalaron un sintetizador. Son las mismas teclas, blancas, negras, etcétera, pero después tiene un montón de cosas que el piano recto no tenía. Además se puede mover, se puede llevar a la iglesia, se puede llevar. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo un conocimiento y puedo hacer ciertas cosas, pero este sintetizador tiene batería, tiene ritmo, tiene un montón de cosas, tiene los mejores pianos del mundo grabados en los sonidos. Entonces, en la medida que yo conozco más las virtudes del sintetizador, más lo puedo utilizar y más en cierta forma puedo asombrar a otros. De esa forma es nuestra fe. Nuestra fe necesita conocer. Por eso es que dice que la fe viene por el oír. Yo tengo que oír, tengo que tener la disciplina de estar siendo bañado por la palabra de Dios todo lo que pueda. Estar no solamente escuchando, sino meditando en la palabra de Dios para descubrir sus gemas, explorar en sus tesoros, disfrutarlos, anotarlos y tratar de llevarlos a la práctica. Y de esa forma la fe va creciendo, se va fortaleciendo. Es como un músculo que se va fortaleciendo, como muchas cosas, ¿verdad? Como tocar un instrumento necesita la práctica para que entonces se vaya fortaleciendo la capacidad de ir tocando con una memoria de los músculos que ya intuitivamente hacen las cosas sin pensarlo demasiado. Bueno, la fe se va fortaleciendo y nos resulta natural caminar por fe y no por vista, porque lo hemos estado practicando. Hemos tenido la osadía de oír de Dios, de oír cómo otros viven a Dios, y entonces nosotros también nos tiramos al agua. Vamos al Señor, le pedimos algo osado, algo que de repente otros no se animarían, pero nosotros vamos y lo pedimos. Claro. Y en esa osadía, a veces la respuesta es no. Y cuando la respuesta de Dios es no, es porque hay otra cosa que es mejor, porque no, por alguna razón no nos va a convenir. Pero a veces la respuesta de Dios es sí y con creces, es mucho más de lo que pedimos. Entonces, por sí o por no, que no nos quedemos sin pedir y que conozcamos lo que estamos necesitando. A veces, desde la perspectiva pastoral, una de las tristezas, un poco frustraciones que uno experimenta es la falta de capacidad que tenemos nosotros de ver dónde está el problema. Por ejemplo, la mujer, recordame los casos, era la mujer, el centurión y el otro era... Tenemos dos mujeres. Tenemos la mujer cananea, sí, de la hija endemoniada, la mujer del flujo de sangre. Ahí está. Y después, bueno, las hermanas de Lázaro. Bien. ¿Y no hablamos del centurión también? Sí, el centurión también lo bien. mencionaste. Perfecto. Entonces, yo veo en estas personas que saben cuál es el problema. Tienen identificada la situación. Y a veces en la vida pastoral uno ve que alguien está pidiendo por algo que no es el problema. Oh, vamos a orar por el hermano, yo qué sé. No quiero decir ningún nombre para que nadie se sienta identificado. Vamos a orar por el hermano tal porque no le duran los trabajos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos diciendo que estamos orando por el trabajo del hermano para que le dure el trabajo. Como que el problema es el trabajo que no le dure. Claro. No le dura. Y uno dice, el problema no es que el trabajo no le dura. El problema es que fulano es un irresponsable. Nunca llega en hora, no cumple las cosas, tiene un mal genio, se trata mal con los demás. Entonces los trabajos no le duran, pero no es por el trabajo, claro, es por él.
pero yo estoy pidiendo para que el trabajo le dure. Claro. No. Como si hubiera un trabajo ideal para él, ¿no? Exactamente. Vamos a conseguirle el anillo que le Claro. calce. No es el problema del anillo, es el problema del dedo. En ese dedo no entra ningún anillo. Sin dudas. Entonces, identificar bien cuál es la situación y acercarnos al Señor con la situación que nosotros tenemos. Y si no nos acercamos con esa situación, el Señor de alguna forma nos va a hacer ver, como en el caso de la mujer samaritana cuando ella entraron en ese diálogo maravilloso del agua, un agua que nunca se vio en acción. Nadie llenó un cántaro de agua, nadie tomó agua de nada, No. pero la temática era el agua, ¿no? Y con esa simbología el Señor habla de lo que es su presencia y satisfacer las necesidades profundas del alma. Y esta mujer en un momento dice que ya no tenía marido. Y el Señor dice, sí, dijiste bien, porque 5 tuviste y el que tenés ahora no es tu marido. Entonces, a veces nosotros queremos acercarnos desde una perspectiva que no es la nuestra, no es nuestra realidad. Y estamos pidiendo por una cosa que está mal, que no identifica el problema. Pero el Señor con paciencia y con gran amor nos va a llevar a poner el dedo sobre el lugar que es el lugar de nuestra necesidad, por lo que nosotros tenemos que pedir, clamar al Señor para ver una solución y que algo marque un punto de inflexión allí. Sin dudas que sí, Alejandro, ¿no? Me hacías pensar en muchas cosas, ¿no? Una fe peligrosamente sencilla. Sin dudas que eran osados y fueron por el premio y fueron premiados, ¿no? Sin dudas que nos encantaría estar en el corazón de estas personas en esos momentos, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿Qué veían? Y sin dudas que mencionaste, ¿no? Varias cosas, y entre la osadía también me hacías pensar en Mateo 11, capítulo 11, versículos 12, y lo voy a leer en 2 versiones, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La vieja y querida Reina Valera nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué podemos decir de este pasaje, ¿no? Que es el mismo en 2 versiones? ¿No te parece que los ejemplos que hemos dado cumplen con este estatus de violentos, entre comillas, que quieren arrebatar el reino de Dios? Sí, en el sentido de que hay una lucha, y las luchas suelen ser violentas. No hay una lucha que sea con caricias, Claro. con elogios. Las luchas son violentas, entonces en esa violencia son personas que están luchando. A veces están luchando por ellos mismos, a veces están luchando por otros, lo cual todavía es más noble, ¿no? Cuando alguien está luchando y arriesgándose por otra persona. Pienso en la mujer que tenía la hemorragia, ¿no? Me la imagino no pidiendo permiso entre la gente y sin duda que tomando el manto del Señor de manera violenta, ¿no? Buscando desesperada. Y me parece que hay un gran secreto en eso, ¿no? Cuando estamos buscando a Dios, ¿no? Sí, tenemos que dar la lucha. Esto no se trata de mover a penitas el verso. Hay una cosa que me parece tan... Nunca me gustó un cuadro de Miguel Ángel en el cual está como Dios extendiendo el brazo, quizás. Ah, sí, que él tiene el dedo abajo Sí. y Dios lo tiene extendido. Sí, una cosa así. Medio de pachorra, ¿no? Medio de... veo. Si vos querés... Esa holgazanería. Sí. No lo veo así a Dios, tampoco lo veo más al ser humano, así recostado. Claro. Pero muy capaz presente. que sin el brazo levantado, ¿no? Yo no hubiera levantado el brazo en la pintura, por ejemplo. También, una cosa así, sí, el hombre de repente es muy así. Pero no es así que nosotros llegamos a Dios. No se trata solamente de extender el dedito, levantar un poquito el dedo. No, hay que dar la lucha. Yo creo que realmente a veces nomás estar presente en una reunión, en una iglesia, tenemos que vencer obstáculos. Muchos de esos obstáculos no están ni siquiera fuera nuestro, están dentro nuestro, en nuestra propia alma. Y el hecho de ponernos en pie y decir, voy a estar presente, no le voy a preguntar a mi cuerpo si se siente bien, si se siente mal, si se siente bipolar hoy o si se siente alérgico hoy, voy a ir porque, como dice la Escritura, yo me alegraré con aquellos que decían: a la casa de Jehová iremos. Entonces voy a estar ahí presente. Hay una lucha. Después está la lucha externa de todos los obstáculos contra los que nos tenemos que codear, como esta mujer, que para llegar al Señor se tuvo que codear. El mismo Señor dice: alguien me ha tocado. Y Pedro dice: Señor, todo el mundo te está apretando acá. O sea que la mujer, para poder llegar hasta ahí, tuvo que dar la lucha y tuvo que empezar a empujar gente para un costado y para otro. ¿No? Quienes hemos a veces estado en filas así donde hay una muchedumbre bastante salvaje. Por ejemplo,
Vivo en Ciudad de la Costa. Son miles de personas que viven allá y que vienen en ómnibus a trabajar acá a la ciudad. Entonces hay ciertas horas donde para subirte al ómnibus te tenés que pelear con la gente, te tenés que pechar. Sí. ¿Qué pasa? Fíjense que nosotros somos una sociedad un poco más recatada, más ordenada, más humilde, decimos nosotros, ¿no? Sí, sí. En Argentina, que tenemos otro concepto en general, no en lo personal, pero en general tenemos otro concepto. En Argentina, cuando uno llega a la parada, es el primero y después el otro que llega es el segundo y hacen una fila y nadie está pechándose después por andar porque hay una fila por orden de llegada. Acá no. A mí me irrita que de repente eran 20 para subir, se viene un ómnibus, se subieron 18 y digo, no, espero el próximo. Para cuando viene el próximo, ya somos 20 de nuevo. Los 18 que llegaron después se quieren meter adelante todo. Entonces, claro, no te deja más remedio que ser salvaje. Sí, sí. Entonces tenés que entrar a sacar los codos. Sí. Y acá sálvese Sí. quien pueda. Si querés viajar, ¿no? Sin Entonces, me imagino una cosa medio así con esta mujer, que tuvo que tener, esta mujer, el centurión. Tenés que a veces sacar los codos y pelear, en el buen sentido. Y dar la lucha para estar recibiendo este contacto con el Señor. Pienso en Zaqueo, pienso en tantas personas que para poder ver al Señor acercarse tuvieron que dar una lucha, tuvieron que poner de su estrategia. Romper el techo de un templo, ¿no? Sí, ahí está. Claro, bajar un paralítico desde el techo y bueno, no había cómo entrar. Bueno, no hay cómo entrar. Minga, no nos vamos a dar vuelta, ni le vamos a decir, bueno, mira, hicimos el intento. No, acá vinimos a ver al Señor y si hay que romper el techo, rompemos el techo. No está. Anda a romper el techo hoy, ¿no? Qué tema para otro programa ese. Así es. Pero sí, en ese sentido hay que ser un poquito violentos en el sentido de que hay que dar la lucha. Y es una lucha que vale la pena. Y que nadie diga, ay no, pero no va con mi personalidad. Porque la verdad es que uno a veces está harto de gente que quizás para algunas cosas es muy recatado, muy así en su lugar, y después lo ves en otro contexto y son una fiera. Sí, tremendo. Entonces todos tenemos la capacidad, nuestra manera de dar la lucha y demostrar nuestra perseverancia. La cosa es demostrar perseverancia en lo que vale la pena. Y encontrarse con el Señor para hacer un pedido siempre vale la pena luchar. Para arrebatar el reino de Dios siempre vale la pena. Para cerrar este versículo, estos pasajes en los que hemos estado reflexionando y vaya en qué forma, si es un llamado violento para los violentos, los que violentamente han sido cautivados por la gracia de Dios, los que violentamente aman en verdad y en amor, los que violentamente extiendan misericordia y gracia, los que han sido cautivados violentamente por el amor de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Agradecerte por este programa, tu participación, tu tiempo, lo que nos has dejado. Sin dudas que hay varios deberes para que veamos cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios, si hay cosas que no hemos alcanzado de esas promesas, de esas cosas, de esas victorias que Dios tiene para nosotros y que nos falta osadía, nos falta una fe que sorprenda a Dios. Agradecerte, Alejandro, y bueno, ya las puertas fueron abiertas en aquel programa de la Fe Equilibrada, sin dudas que permanecen abiertas para futuros programas. Es un placer tenerte. Con gusto, muchas gracias David y saludos para todos, muchas bendiciones. Muy bien, gracias a vos. Y también mencionar, ahora me hiciste acuerdo al verte, de que tenés una página en Instagram en la cual haces retratos. Estaría bueno sí, que la sí. mencionaras para así los amigos te empiezan a seguir. ¿Cómo no? Síganme en Instagram. Alejandro Las 77, Alejandro Las 77. Ahí hacemos algo de arte, que es también algo que Dios me dio y que estuvo en el estante durante un tiempo, pero que también ahora el Señor ha dicho hay que sacarlo del estante y usarlo, así que se está usando y está abriendo lindas puertas para poder compartir la palabra y el testimonio en diferentes ámbitos. Así que bueno, en ese nivel está. Hasta dónde va a volar, solo Dios sabe. Sin dudas que sí. Bueno, nosotros podemos colaborar con eso, alimentando el famoso algoritmo que se dice, lo empezamos a seguir y lo empezamos a dar difusión desde nuestra parte. Y sin duda, los que nos gusta el arte, disfrutamos también de ese talento que Dios ha dado no solamente a Alejandro, sin duda a varios que andan en la vuelta también retratando, ¿no? Así que bueno, a seguir esta página y nosotros nos reencontramos en un nuevo programa de La Vanguardia. Estén atentos a nuestras redes también, que estaremos informando por ahí. Un abrazo grande, que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa.
Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598 91 610 610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.